Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos otra vez a un podcast de Actualízate 4.0. Y pues bien, seguimos con este especial de Día de Muertos, Halloween, que en este caso pues tenemos una invitada especial que es la doctora Nancy Natividad Salmeros Muñiz. Doctora, muy buenas tardes, Hola, bienvenida. muchas gracias, mucho gusto. Bien, pues miren, ahorita les voy a platicar un poquito de la semblanza de la doctora que ha hecho, quién es, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, si me permite, doctora, con su permiso. Bueno, Adelante. la doctora estudió una licenciatura en biología por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero y de inglés por parte del Instituto Windsor. Tiene una maestría en ciencias en manejo agroecológico de plagas y enfermedades por parte del Instituto Politécnico Nacional. Y pues tiene un doctorado en ciencias de la educación por parte del Instituto Pedagógico, perdón. Y por supuesto también es docente e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del país, como también es integrante del Padrón Estatal de Investigadores del Estado de Guerrero. Sus investigaciones pues, se centran en ecología, química y etología de insectos, plaga y vectores, que es lo que estábamos comentando hace rato, ¿no, doctora? Sí, justo. Y pues esto los estudió en el instituto, no, perdón, con estudios de metabolitos secundarios de plantas de interés biotecnológico. Y también ha publicado en revistas de difusión y divulgación científica reconocidos a nivel estatal, nacional e internacional. Pues bien, doctora, pues ya tiene un trayecto, una trayectoria, pues ya larga, ¿no? Pues sí, empezamos a indagar acerca de los insectos cuando yo estaba estudiando, de hecho, hasta en la secundaria, como Ujú. de que me interesaban eh, cómo se comportaban los insectos. Entonces, cuando entré en secundaria, tenía un maestro de biología. Que nos enseñaba esa parte de los insectos y a mí me agradaba y me gustaba y leía y entre más leía, pues más me interesaba el tema, ¿no? Y así se fue desarrollando mi gusto por los insectos hasta en la actualidad, Desde que a eso pequeña. sí, Sí. que a eso actualmente me dedico. Excelente, Ujú. pues miren, ¿no? Ahora sí que un gusto o a lo mejor una curiosidad, porque yo sí, siempre digo que los niños siempre estamos llenos de curiosidad. Desde una curiosidad se convirtió en un gusto y hasta la actualidad Sí, en mi trabajo. sigue estando con su trabajo y eso Sí, es lo así bueno, es. ¿no? De que a lo mejor consigas el Sí, trabajo y te paguen por hacer algo que te guste realmente. exacto, así es. Excelente. Pues bien, el día de hoy, este podcast, que es el especial, como les repito, de Halloween y de Día de Muertos, pues la maestra nos va a platicar un poquito de polillas, pero hay un mensaje bien importante porque dice que las polillas son de mensajeras de la muerte a símbolos de transformación, que es un tema muy Así interesante, es, sí. que sí tengo algunos mitillos por ahí que también mis abuelitas como que te inculcan, ¿no? Y te meten miedo de que se metan a la casa, pero bueno. Doctora, le voy a hacer una serie de puntos, una serie de preguntas, igual usted nos va platicando, ¿no? Entonces, ¿por qué se le considera a estas polillas que son como presagio de la muerte? Mira, todo empezó, o bueno, empezó a surgir estas creencias o estos Mm. mitos desde hace muchos años, muchos años. Hay un arqueólogo que se apellida Marqués, que él estudió los asentamientos de algunas partes del país y justo los zapotecas que estaban asentados en Oaxaca, Ok, ujú, ellos les daba como intriga o admiraban la parte de la metamorfosis de las mariposas. ok, ok. Entonces, como bien sabemos, y nos han eh, mencionado, creo, en algunos libros de primaria también, que la mariposa tiene una metamorfosis, Sí, ¿no? sí, sí, Y que pasa de huevo, larva, pupa, y ya se transforma en lo que sí. nosotros conocemos como mariposas o polillas, ¿no? Que también hay su diferencia entre ambas. Pero estos zapotecas admiraban esa parte y les gustaba mucho este proceso de transformación. Ujú. Entonces, menciona el arqueólogo que había ciertas vasijas que los zapotecas lo que hacían era poner con algunos relieves Ujú. la forma de las mariposas. Y de hecho,
Esas vasijas funerarias, ¿verdad? Acompañaban a sus difuntos junto con otras, Ok. otros símbolos como formas de otros animales, pero decía que desde ese entonces se creía que el alma de los difuntos se transformaba en esos animales. Entonces, desde ahí surgió la creencia de asociar a estas mariposas con la muerte, ¿verdad? Qué interesante, Exacto. ¿eh? Fíjese que ahora sí que todas tradiciones, lo que también estábamos comentando, tradiciones que nosotros como humanos a veces creamos o inventamos, porque a veces son coincidencias. Y precisamente eso, yo no sabía. Yo a lo mejor por el miedo, ¿no? De que mis familiares decían, no, pues se metió una mariposa negra, una polilla, Sí, hay que sacarla. Pero eso es bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Y precisamente por eso entonces se le llaman como si fueran presagios, pero yo creo que le podemos llamar más como sí. compañeros trascendentes, ¿no? Pues de hecho los zapotecas como de que sí le daban la importancia a Ujú. esos animales justo como animales que acompañan Ah, a las okey. almas, ¿no? De ahí viene la palabra los nahuales, ¿sale? Ah, Entonces de ahí okey. empezó a surgir justo esta creencia. Pero pues como es un mito o es una Sí, creencia, sí, se ha claro. ido divulgando de generación en generación y entonces ya actualmente, pues, lo que se piensa más de estos animales, que son las polillas, pues, ya se les asocia con animales que traen mala suerte. Ah, okey. Ujú, Sí, 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 pues, sí, cierto, eso de los nahuales, a lo mejor más al rato le pregunto algo más. okey. Pues bien, doctora, pues es lo que estábamos comentando, ¿no? Que se cree que si una polilla negra, ahorita vamos a hablar un poquito de mitos, que si se cree que una polilla negra entra a la casa, anuncia la muerte de un familiar o de alguien cercano. Entonces, pues tiene mucha relación, ¿no? En lo que acaba de comentar. Pero ahora sí que para la familia más grande. ¿Es cierto o es falso este asunto? ¿O qué podemos hacer cuando una mariposa, una polilla negra entra en nuestras casas? Pues, mira, nosotros los investigadores nos basamos en hechos científicos. Claro. Entonces, tratamos de dar una respuesta a todas estas preguntas, ¿no? Que con todo lo de mitos, las creencias, pues se ha ido divulgando. Sí. Entonces, científicamente no hay como una evidencia, ¿no? Que nos diga, ¿sabes qué? Si se mete una polilla a tu casa, va a ser mala suerte, Ujú. ¿no? O inclusive también está la creencia que si se posa sobre las personas, pues va a traer algo de mala suerte para esa persona. Sí. Entonces, como evidencia científica no hay nada, nada que nos compruebe que efectivamente pasa algo, ¿sí? Okey. Entonces, esos son creencias, son Es un mitos, mito, tal cual. ajá, que, repito, o sea, a lo largo del tiempo como de que se han ido modificando y en algunas partes del país se han fortalecido y en algunas otras partes, pues todavía como de que ya no es tanta la fuerza del mito, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, porque y es cierto. Y bueno, yo considero a veces que ese mito se refuerza un poquito más con la coincidencia, porque hay ocasiones que sí pasa que entra esta polilla, esta mariposa negra a casas y, pues, suele suceder, ¿no?, lo que se dice, pero al fin de cuentas son coincidencias como tal. Sí, pues de hecho, mira, hablando de coincidencias, generalmente esas polillas entran en la noche. Ujú. Entonces, eso como de que potencializa todavía más que el temor, ¿no? De Sí, estas, así de es. estos insectos. Pero entran en la noche porque precisamente, bueno, las polillas están dentro de un grupo de insectos que se le llaman lepidópteros. Entonces, los lepidópteros son justo esos insectos que vemos con las alas grandes, ¿verdad? Que tienen alas escamosas. Y hay Ujú. 2 grupos principales, las mariposas, que las mariposas son como más con coloraciones más vivos, como la Okey. mariposa monarca. Sí, sí, sí. Y esas, o sea, si se mete a la casa, a lo mejor no pensamos nada negativo, ¿no? No, Al al contrario, contrario. Sí, sí, exacto. sí. O si se posa, sobre alguna persona, pues esa persona igual siente que es buena suerte. Pero está el otro grupo, Ujú. que son estas polillas, y esas polillas, pues, tienen esas coloraciones todavía más opacas, marrón, gris, hasta tirándole al negro, ¿no? Ujú. Pero justo estas polillas tienen,
sus funciones biológicas, tanto de alimentación, de reproducción, todo es en las noches. Ok. De hecho, hay un grupo muy grande, numeroso, que se le llaman noctuidos, ¿sale? Son polillas, perdón, Mm. que justo hacen todas sus funciones en la noche. Entonces, por eso es la asociación de que entran a la casa en la noche, Sí, sí, sí. porque tienen todas sus funciones después del Nocturno. crepúsculo, Ok, exacto. perfecto. Pues eso también es bien interesante ahora sí en la parte científica porque a lo mejor al no saber que estos animales son nocturnos, por tal cual, pues a lo mejor pensamos, ¿no? Que pues porque entró en la noche, pues maximiza un poquito más, ¿no? Sí, Pero no sabemos que en el día pues no están activas en la noche. Pues ok, así es. muy bien. Bueno, otro puntito dice que en algunas comunidades se piensa que si se posa sobre la puerta o la ventana, significa pues otra vez, ¿no? Que la muerte visitará esa casa. Pues a fin de cuentas, con lo que Sí. usted comentó, pues es un mito también, ¿no? Sí, totalmente es un mito, pues, que se pose en la casa, como son insectos nocturnos, Ujú. llegan a meterse a los hogares por la claridad de los Ah, focos. ok. Sí les llama la Les llama la atención. atención, exacto, les llama la atención, pero lo asocian, o sea, los insectos como tienen ojos compuestos, o sea, perciben mucho lo que son la luminosidad. Ujú. Entonces, entran pensando que es la luminosidad originada por la luna, Ah, porque por la luna, como son nocturnos, ¿verdad? Por la luna se orientan, ¿salen? ujú. Los reflejos, que se provocan. Entonces, por eso entran a las casas. Eso. Eso básicamente por eso entran a las casas, Ujú. porque están los focos, ¿verdad? La actividad o el comportamiento de estos insectos, pues se ve influenciado por esa luminosidad artificial. Ok, eso yo no lo sabía, ¿eh? Eso de la luna, de la luz de la luna, Sí. no sabía. Bueno, Ujú. está mal dicho luz de la luna, es la luz que refleja del sol, ¿no? Sí, Entonces, exacto. ok, eso no lo sabía, fíjese. Sí, Y sí, es bien sí. interesante que todo eso se relacione con lo que nosotros tenemos como en la naturaleza, ¿no? Entonces, a mí, a veces yo me sorprendo en la naturaleza, cómo es de sabia. Eso de cómo pueden interpretar que la luz es una luz, o sea, sí Sí. son cuestiones que a veces yo sí me pongo a pensar muchísimo. Pues miren, no sabía. Ok, pues a ver, doctora, eso sí es un punto bien interesante que también está asociada con este asunto de la brujería y de la mala suerte. ¿Por qué? Hemos visto tanto en películas, hemos visto también precisamente en estas películas que todos esos animales de color negro, de colores un poquito más opacos, más oscuros, pues siempre es parte de, pero ¿por qué? ¿Por qué precisamente? Pues ha sido, creencias que se han venido, divulgando de generación en generación. Y estos insectos, o bueno, los animales en general, pues negros, igual y para nosotros no son tan atractivos, ¿no? Sí. Ya decía de la comparación de mariposas con polillas. Ujú. O sea, esas están en un mismo grupo, ¿no? Pero, de hecho, hasta hay algunos, taxónomos, biólogos que como de que se inclinan más o prefieren más estudiar a las mariposas justo porque tienen coloraciones muy vibrantes, que azul, tornasol, o sea, colores que son muy, muy atractivos. Pero en el caso de las polillas o animales, nocturnos, digamos, son vistos como los patitos feos, ¿no? Así De es. la naturaleza. Pero cabe destacar que, pues, todos los animales, ¿no? Pues formamos, parte de esa biosfera y tienen su rol específico en la naturaleza también. Queramos o no, nos gusten o no, ¿verdad? Tienen su lugar de importancia, ¿no? En Sí, claro. ecología. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Hay un puntito que creo que igual se mencionó hace ratito sobre la cuestión de su parte de la transformación de estas mariposas polillas. Eh, por supuesto, aquí en varias regiones del estado de Guerrero se cree que estas mariposas pues son brujas transformadas. Pero ¿usted por qué cree que lo relacionamos estas regiones, lo relacionan con respecto a estos tipos de insectos? ¿Por qué específicamente esa palabra de transformación? Sí, pues comúnmente a estas polillas, de hecho hay una especie
de polilla que se llama Ascaphala odorata, Ujú. que esta especie tiene su nombre común así, como mariposa de la muerte. O Ah, sea, sí. su nombre común es así, mariposa de la muerte o mariposa bruja, ¿sí? Le llaman mariposa, pero pues obviamente no es una mariposa, es una polilla, entonces hay que Ujú, diferenciarlas, ¿verdad? claro. Pero pues la gente le llama comúnmente así. No tengo así como el dato certero del por qué razón Se le dice el se nombre. le dice así, o sea, adquirió ese nombre común por la gente, pero pues sí, yo creo que está relacionado a estos mitos que pasan de boca en boca, ¿verdad? O de generación en generación. Y pues eso ya tiene mucho, mucho tiempo, que han ido pues adquiriendo ese nombre científico, perdón, ese nombre común, y se ha ido divulgando ese nombre común, ¿no? Hay papás que a lo mejor ven esa mariposa y le dicen al niño, ¿sabes qué? Esa se llama mariposa de la muerte. Y el niño se queda con la idea de que es una mariposa de la muerte. Y así se le denomina comúnmente, ¿no? Científicamente tiene otro nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Ahora sí que se le queda, o sea, los nombres que le damos comúnmente, no la parte científica, pero también ya veo que también en la parte científica sí se los dan así, ¿no? Sí se Sí, lo dan. así es. Entonces, ahora sí que hay que aprender a separar, ¿no? A lo mejor se les comenta así, pero a lo mejor como una parte atractiva. Yo quiero pensar, quiero imaginar, como para darle un poquito de realce, pero realmente no está ligado con esta parte de la muerte, ¿no? No, totalmente no está ligado, o sea, digo, o sea, no hay un dato científico que nos diga, sí, ¿sabes qué? Si entra a las casas va a ocurrir algo, ¿no? Sí, Un sí, sí. desastre, que va a ocurrir una mala suerte ahí en esa casa. No, no hay un dato. Y precisamente era otro Ujú. punto que habíamos tenido, que sobre la mala suerte, ¿no? Entonces, no implica de que si una mariposa multicolor o lo contrario, pues pueda que te traiga o te beneficie o te afecte, ¿no? No, 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 no. Es totalmente un mito, entonces podemos Exacto. considerar. Así es. Perfecto. Entonces, fíjense que yo lo he visto en películas, caricaturas y todo el asunto. Pero es cierto que la relación de estas mariposas polillas sí tienen realmente esta relación con almas y espíritus, o es lo que comentábamos al principio. Pues yo creo que es lo que más comentábamos al principio. Ujú, Sí, o sea, yo cuando estuve indagando acerca de precisamente estas polillas que les denominan polillas de la muerte, eh, pues logran como asociar algo, o sea, actualmente se le asocia a algo del pasado. sí. Entonces, en el pasado, pues bueno, o sea, nosotros no fuimos los primeros, las primeras civilizaciones, ¿no? Que llegamos aquí a Sí, no, Chilpancingo o nosotros, a Oaxaca, sí. o sea, hay muchísimas personas, ¿no? Que han venido, viviendo en estas regiones. Y justo son los zapotecas. Entonces, ese primer asentamiento, ¿no? Yo creo que marcó un precedente Ujú, para que se vinieran, yo creo que desarrollando este tipo de mitos. claro. Y no es el único, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los egipcios asociaban mucho los escarabajos Ujú. a Ah, ok. Sí, a sí, la sí. transformación Me acordé de también. la película de la momia, no Sí, sé por qué. exacto, exacto. En esas Sí. películas, justo se ve también esa asociación de escarabajos con las momias, ¿no? Ujú, Pero estos egipcios pues veían a estos escarabajos de forma también positiva como lo hacían los zapotecas, ujú, porque también veían, esos escarabajos lo que hacen es hacer sus pelotitas de estiércol y los machos hacen esa pelotita de estiércol. ujú. Entonces, las hembras lo que hacen después de la reproducción es depositar los huevos Ah, dentro de sí. sí, dentro de las pelotitas estas de materia orgánica, pero esa materia orgánica, digamos, la entierran. Ujú. Entonces, si nosotros vemos a 2 insectos que entierran una pelotita, pero ya después salen como 10.
Es porque era... Es porque entonces, se entendía que era una transformación o o un proceso de multiplicación de seres, ajá, Mm. de seres. Entonces, los egipcios, pues, también les daban su importancia a estos coleópteros, y justo pasaba también con los zapotecas, así es. Podríamos decir como insectos a lo mejor que predecían o que ayudaban a la reencarnación, podemos decirlo Exacto, así. sí, 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 a la resurrección, Resurrección, ajá, esa exacto, la palabra transformación, correcta. exacto, así es. Ok, sí, y fíjese que sí, ahorita que dijo escarabajos, inmediatamente mi Sí, mente peliculera, pues se fue a lo de la momia. Y sí, pero ahora sí ya la parte un poquito más interesante, es cierto, porque sí los enterraban con estos insectos, ya sean que estaban vivos, si no es que mal entiendo, o a lo mejor eran figuritas, pero con esmeraldas. exacto, con piedras preciosas las Exacto. tallaban y ya tenían como su amuleto. Así es. Ok, porque sí también, bueno, ahora sí entrando un poquito más en tema de los egipcios, ellos también eran, o me equivoco, de la parte donde daban como una, ¿cómo se le puede decir? Un regalo, una ofrenda para pasar, Mm, ¿no? Para pasar al sí, otro mundo. Entonces quiero pensar que a lo mejor también también, podría ser también eso. ocurría. En las vasijas funerarias ponían varios objetos cerca de lo que son las personas que fallecieron, y pues era como un regalo, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, no, le digo que yo siempre ando aprendiendo en esos podcasts. O sea, esto para mí me gusta mucho porque toda esa información se me va quedando y a lo mejor sí me desmienten de algunas cuestiones que sí, pues de toda la vida han sido mitos, pero Ujú. ya me dan una respuesta un poquito más concreta del por qué, ¿no? Entonces, no, Sí, sí, le agradezco mucho por por eso. nada. Bien, entonces, ahora, aquí es un tema ya un poquito más científico, por supuesto. ¿Qué debemos hacer nosotros en caso de encontrar ese tipo de polillas, de mariposas de la muerte o de colores negros o colores un poquito no tan llamativos? ¿Qué tenemos que hacer en caso de encontrarlas? Porque, por supuesto, matarlas, no. Sí, no, 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 para nada, no. Yo creo que no es una opción, el matar a los insectos o a algunos otros animales. Sí. Eh, bueno, las polillas en sí tienen diferentes, fases, ¿no? En su ciclo biológico pasan de huevo, larva, pupa y adulto. En ninguna fase, cabe resaltar, que son inofensivas, vaya, para nosotros. Ujú. O sea, ni en las polillas que se meten a la casa nos van a hacer daño, ni las larvas, nos van a hacer algún daño, ¿no? Entonces, son inofensivas. Obviamente que se alimentan, por ejemplo, como larvas, se alimentan de ciertas, plantas. Pudiera darse el caso de que su densidad, nos represente un riesgo o una pérdida económica. Sin embargo, o sea, regreso al punto de que todos, los insectos, o en este caso las polillas, cumplen un rol específico en la naturaleza. Sí, claro. Entonces, si nosotros llegamos a actuar de mala fe y a empezar a matar o acabar con estos animales, ¿no? Llámese cualquiera, ¿no? Pues vamos a cometer que haya un desequilibrio ecológico. Ujú. Y si nosotros igual actuamos en contra de esos principios, ¿verdad? Con estas polillas, pues también vamos a provocar que esos insectos, que son totalmente inofensivos, pues se empiecen a acabar en la naturaleza. Sí, 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 claro. Hasta el proceso, a lo mejor hasta de la extinción, ¿no? Sí. Es Entonces, un tema bien sí, preocupante. sí, sí, sí. Y lo más que podemos, o lo mejor que podemos hacer, vaya, es reubicarlas. O sea, si por ejemplo está en una, pared, generalmente las polillas Ujú. de ese estilo, pues están en las paredes y están quietas, 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 porque las vemos en el día y en el día no tienen actividad, o sea, no son diurnas, son Son nocturnas. nocturnas, sí, sí, sí. Entonces, en el día, pues las vemos ahí quietas y no se mueven, y pasan horas y no se mueven. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar un recipiente, este, tratar de despegarla con cuidado de lo que es la pared, ¿verdad? Y liberarlas. Ok. Sí, porque, repito, o sea, son importantes. Estas como,
adultas se alimentan del néctar, se alimentan de algunas, son polinizadoras, ¿verdad? Y pues los polinizadores son importantes para, pues que haya plantas, ¿no? Diversas plantas. Entonces, también forman parte de alguna cadena trófica de los animales, ¿no? Por ejemplo, pueden ser alimento de murciélagos. Los murciélagos también tienen efectos o actividades nocturnas. Entonces, también pudieran ser parte de esas cadenas tróficas de otros animales. Entonces, lo mejor que podemos hacer es reubicarlas. Ok. Sí, es que eso debemos hacer no nada más con las polillas, con cualquier insecto, con cualquier animal que a lo mejor entra en nuestros hogares, es la Así es, reubicación. así es. Así es. Bueno, Sí, pues lo que habíamos comentado igual, parte del podcast, que muchas culturas, ¿no? Lo ven como visiones positivas o neutrales sobre estos animales. Ahora, lo que me comentó era en una comunidad de Oaxaca, en el sí, estado de sí, sí, sí. Oaxaca, sobre los Así es. toltecas, ¿sí? Ah, Zapotecas. zapotecas, ok, porque a Zapotecas. veces no se me queda el dato. Pero sí, pero también se puede decir que en el Caribe se pueden ser espíritus protectores que avisan de peligros. Nos han Sí, comentado. sí, estas especies se distribuyen desde América Central hasta América del Sur. Ujú. Entonces, en varias partes del continente americano, con excepción de América del Norte, ¿verdad? Están presentes. Y también se les puede asociar, o sea, desconozco si allá también tienen como una mitología al Sí. respecto, ¿no? O si también tienen asentamientos, ¿verdad? De algunas civilizaciones que también tienen esa asociación con los mitos de esos lugares. Desconozco, la verdad. Pero sí, está distribuida en muchas partes del continente americano, ¿verdad? América Central y América del Sur. Y pues sí, también se les asocia. Pero, pues sí, o sea, al verlas, oscuras, con tonos, negros, pues como de que nuestra afinidad con ellas no es tan grata, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues podemos decir, bueno, esa es una pregunta también que nos han hecho. ¿Las polillas tienen veneno o no tienen veneno? No, No tienen veneno. no. Las polillas, a diferencia, por ejemplo, de otros insectos como las avispas sí desarrollan ciertas, glándulas Ujú. que tienen o pueden transferir ciertos compuestos tóxicos a Ujú. nosotros. Y obviamente ellas lo utilizan para defensa, ¿no? O sea, es su Ok. mecanismo de defensa. En el caso de las polillas, no. Son totalmente inofensivas, Inofensivas. ajá, se alimentan, de hecho tienen una estructura, su aparato bucal es como si fuera un espantasuegras, Ah, que ok. sí, así lo enrollan, vaya, cuando no están alimentándose y lo desenrollan cuando se alimentan del néctar. Entonces se alimentan del néctar succionando, vaya, esos fluidos, ¿no? Ujú. De las flores. Nosotros le llamamos espiritrompa, porque es una espiral, Sí, 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 justo. sí. Pero lo correcto es decir probóscide. Pero no, con la probóscide no muerden, ¿verdad? No cortan, no pasa nada y también no tienen, sustancias tóxicas. Ajá. Ok, entonces ahí es bien importante porque aquí podemos decir libremente que aunque se te pose una polilla, una mariposa negra, etcétera, pues no hay ningún tipo de peligro. No, Puede estar ahí el tiempo que te quieras y pues no va a pasar nada, absolutamente, ni siquiera una reacción alérgica. Bueno, tal vez al polen, los que somos alérgicos al polen, puede ser que tal vez, pero ahora sí directamente a la estructura de estos animales, ujú. absolutamente nada. Pues en el caso de los lepidópteros, tienen escamas en sus alas. Ujú, Entonces, los que tienen más escamas en las alas justo son las polillas. O sea, a ok, diferencia de las mariposas, o sea, ambas tienen escamas. ujú, Pero en el caso de las polillas, aparte de tener escamas en las alas, también tienen algunas escamas en su cuerpo. ujú. Entonces, estas se pudieran desprender, Ok, ¿y ¿sí? qué reacción tendría en la piel? En la piel igual y no, pero en el sistema respiratorio Ujú. sí. Yo recuerdo que había en un laboratorio en donde me tocó también formar parte de investigaciones Sí. en el posgrado.
hacían unos pies de cría de una polilla, Ujú. que era plaga, creo que de la col. Entonces, las personas que se dedicaban a alimentar a las polillas, reproducir a las polillas, o sea, toda esta parte del cuidado del pie de cría, lo hacían con cubrebocas. Ok. Siempre, siempre, era como regla, lo hacían con cubrebocas, porque son tan, tan pequeñas lo que son estas escamas, Sí. que sí se pudieran, adentrar, ¿no?, a nuestro sistema, respiratorio y provocar alguna, pues, alguna alergia. Ajá. Pero, o sea, hablo de un cuarto especial Lleno con de. Exactamente. muchísimas polillas, ¿verdad? Y las polillas lo que no van a hacer es frotarse las escamas y liberarlas, o sea, nunca van a hacer eso, ¿no? Como por ejemplo las tarántulas tienen también unos pelos Ujú. que esas tarántulas sí lo que hacen es quitarlas con las patas y liberarlas. Sí. Ese es un mecanismo de defensa. En el caso de las polillas, no. Van a tener escamas, pero nunca ellas las van Los a van a. Ok. liberar, ¿no? Sí, 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 los Como van a eliminar. mecanismo, no. Sí, porque si es en el caso de las tarántulas, pues las tarántulas sí ocurre un pequeño escocer. Sí, 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 eso sí, reacción alérgica, así es. exactamente. Bueno, entonces totalmente las polillas, no. No, Ahora sí que inofensivas. si estás en un cuarto lleno de polillas y estás sin Sí, cubrebocas, así pues es. ahí sí tal vez, ¿no? Sí, pudiera. Pero no creo que pase, porque si No, así a veces le tenemos un cierto miedo falso a una, pues no creo que sí, quieras entrar. no, Entonces, no, es y con totalmente. una que se posa en la casa, que ahí esté quieta, o sea, no pasa No nada. pasa Mm, mm. absolutamente nada. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya saben, niños, adultos, que si estás en casa y aparece una polilla, lo ideal sería trasladarla, reubicarla, como comenta la doctora, Así es. pero pues que si se te posa en una parte del cuerpo, pues no hay ningún tipo de problema ni riesgos. No, Ok, perfecto. Y bueno, al fin de cuentas, doctora, todas estas polillas que comentábamos, bueno, usted comenta que también es parte de esto. eh, Como decíamos, no hay ningún tipo de riesgo, solamente, pero ¿por qué a veces las vemos? Porque muchas personas nos comentan, es que a veces las vemos mucho en esta temporada, en la temporada que se acerca mucho el Día de Muertos, lo que también conocen como Halloween, pero más nosotros los mexicanos como Día de ya Muertos. tenemos. ¿Hay alguna relación, doctora, el por qué se dice que hay más avistamientos de las polillas en estas temporadas? Sí, pues justo es algo por también cómo se potencializa ese mito. Ujú. De entrada, yo comentaba que estaban o aparecían en la noche, pero porque tienen sus hábitos nocturnos. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿por qué se les asocia más a esta temporada? Bueno, en esta temporada, de igual forma, todos los insectos como que tienen un ciclo biológico, ¿verdad? Todos los insectos. Y en esos insectos, ¿verdad? En las polillas, eh, aparecen a lo mejor más de densidad poblacional, le llamamos nosotros, o Ujú. más cantidad de insectos, justo porque quizá es una temporada en donde el clima es perfecto para ellas, Ok. ¿sí? En donde el clima es muy, muy agradable para ellas y por eso se reproducen más. O porque como larvas se alimentan, ¿sale? Y se tienen que alimentar de ciertas especies, Ujú. puede darse el caso de que justo en esta temporada haya más plantas por las cuales alimentarse. Entonces, de igual Ok. forma, o sea, si hay más alimento, más individuos, ¿sí? Ujú. Así funciona esto. Y si hay una muy buena temperatura o condiciones ideales, más organismos, ¿sí? Ok. Y así para todas las especies, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque no Sí, nada más para es esto, todas. porque es lo que también comentábamos en un podcast anterior, que en esa temporada, como es la temporada de lluvias, pero a fin de cuentas ya está terminando, también deja mucho alimento en cuestión de plantas y animales, en cuestión de depredadores y presas. Entonces, sí tiene mucha lógica en la parte científica, ¿no? Entonces, eso sí está comprobadísimo, pero no es porque precisamente se acerque este Día de Muertos, ¿no? Entonces, es más por la temporada, que es un ciclo. Así Así es. es. Sí, por las condiciones ideales. Por eso se van a dar, pues, picos
muy altos de densidad poblacional de muchas especies, porque esas especies tienen todo, Ok. todo para, pues, reproducirse, alimentarse y hacer todas sus funciones, ¿no? Ok, muy bien. Pues doctora, ¿qué más nos puede agregar sobre este tema muy bueno que para mí sí, la verdad, hay cosas que no sabía, como le comentaba, pero ¿qué nos puede agregar ya para finalizar este podcast? Pues bueno, yo creo que lo ideal es saber más de las especies que están en riesgo, las especies que también están dentro de la mitología, ¿no? En este caso, a mí se me hace muy importante este tema porque pues conocemos que en realidad son inofensivas, Sí, ¿no? claro. En realidad son inofensivas y que cumplen un rol específico en el ecosistema. Entonces, uno es desaprender, ¿verdad? Desaprender el hecho de que las asociemos a cosas malas. O sea, que ya no veamos a esos insectos como que traerán mala suerte, ¿verdad? O que traerán algo indeseado, ¿no? Algo que no queramos ni en nosotros ni en nuestra familia, ¿no? Entonces, desaprender esa parte. Y pues reubicar a estos insectos porque son parte de diversos cadenas tróficas, cumplen un rol específico en lo que son el ecosistema. Y otra que también se me considera así como, me considera muy, muy importante ese aspecto es que no formemos a los niños, ¿no? Eso es bien interesante, sí. Con esa idea. O sea, yo siempre he dicho que es más difícil desaprender que aprender, ¿no? Porque desaprender, o sea, tú ya tienes una idea, ¿no? Y quitártela, o sea, como de que Es requiere difícil. más, ¿no? Más trabajo. Pero el hecho de que los niños estén aprendiendo cosas y relacionando a lo mejor lo que es bueno en la naturaleza como algo malo, pues sí, yo creo que hay que evitarlo. Ujú. Entonces, hay que inculcarlos en respetar a esos insectos, a las polillas, a otros individuos, ¿verdad? Y hacerlos con esa idea de que ya ellos formen parte de la naturaleza, ¿no? Y que, pues bueno, de manera amigable, ¿no? Compartan un espacio en donde no nada más estamos nosotros, Sí. sino están diversas especies. Sí, porque eso es bien importante porque nosotros como humanos creo que llegamos a colonizar donde ya es su hogar de ellos, ¿no? De todos estos insectos y animales y pues aprender a vivir con ellos porque a veces nos postramos en un lote que a lo mejor era baldío, tiene muchas plantas y todo, pero lo que hacemos es para no tener insectos, pues fumigamos, ¿no? Lanzamos estos químicos que provocan esta alteración, entonces pues si nosotros llegamos a invadir, pues hay que ser conscientes, ¿no? De que en casa probablemente empiece a haber insectos. ¿Por qué? Porque lo mismo, porque nosotros vamos a colonizar esa parte, ¿no? Así Entonces es. hay que ser muy respetuosos en esa parte con la naturaleza, porque al fin de cuentas, si no somos nosotros, pues ¿quién lo va a hacer, ¿no? Sí. Pues bien, doctora, pues este tema para mí fue, le repito, fue muy interesante porque aprendimos un poquito más, ¿no? De las polillas y qué tenemos que hacer, simplemente respetarlos como todos los demás animales. Pues bien, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por nada. Espero que no sea la última vez que nos acompañe en unas actividades del Consejo de Ciencia. Adelante. En lo que Esperemos que no. pueda colaborar, ya saben. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros espectadores y pues los esperamos en otra cápsula más, en otro podcast, perdón, de Actualízate 4.0, que en este caso es el especial de Día de Muertos. Muchísimas gracias, doctora. Por nada. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.